chicos, ¿qué tal? Bueno, este vídeo va orientado a cómo estudiar un examen tipo test para la oposición a Policía Nacional. Vamos a aprovechar el momento, como vamos a empezar un nuevo curso, quiero que todos los alumnos que participáis en él y que tengáis alguna duda sobre cómo enfocar el estudio, podáis utilizar unas reglas básicas y una estructura y que veáis de otro modo el cómo plantear cada uno de los temas y ya no solo pues enfocarnos en lo más importante, que sí, que tiene mucha relevancia, y el método que vamos a utilizar, porque al final vamos a utilizar, ya sabéis, si me conocéis, el método de arrastre, vamos a ir arrastrando cada uno de los temas, pero eso no es cómo estudiar. Una cosa es el método que vas a seguir y otra cosa es cómo vas a plantear cada uno de los temas, cómo en tu día a día vas a intentar retener toda esa información, entenderla y recordarla en un momento dado. Y es ahí donde está la clave, ¿no? del éxito o del fracaso, porque podemos tener muy buen método, podemos tener muy buena actitud incluso, podemos tener pues que todo se ponga de cara, pero si no hacemos bien el trabajo día a día, al final pues no vamos a optimizar nuestro tiempo y por tanto tampoco vamos a sacar el máximo partido ni al curso y lógicamente pues tenemos menos posibilidades de aprobar la oposición, ¿vale? Entonces recordamos que el examen de la oposición a Policía Nacional son 100 preguntas tipo test con 3 opciones de respuesta en la que solo una es o puede ser la correcta, ¿vale? Cada uno de los aciertos va a sumar un punto y cada uno de los errores resta. Vale, teniendo esto claro, ya sabemos el método y demás, vamos a ver cómo podemos en un examen tipo test, lógicamente, acordarnos de la máxima información posible de todo lo que hemos estudiado, de todos los temas. Dentro del curso veremos cuáles son los temas más importantes, dentro de los temas qué información es más importante y en cuál nos tenemos que centrar, porque son o es la que suele salir en el examen oficial, ¿no? Vale, pero cuando ya tenemos clara toda esa información, vamos a ver cómo trabajarla para empezar en un primer punto, retener lo máximo posible y luego acordarnos de ella, ¿vale? Porque se suelen cometer siempre los mismos errores. Y es que cuando empezamos a estudiar, se suelen cometer los errores típicos de, oye, me leo esto por encima y paso al siguiente. Y tenemos la falsa percepción de que estamos avanzando en el temario, de que estamos progresando, cuando realmente no es así. Entonces vamos a ver unos puntos, yo creo que lógicos, y vamos a ir pues viéndolos poquito a poco para que sepáis a qué me estoy refiriendo, ¿no? Mirad, lo primero de todo es analizar y crear una estructura lógica. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, cuando me preguntáis, oye Antonio, ¿qué puedo hacer con este tema antes de empezar las clases, por ejemplo, ¿no? Me lo leo, le echo un vistazo por encima y algunos os he ido comentando, oye, no cojas y te leas simplemente el tema porque no vas a tener, no vas a visualizar una estructura del tema. Os dije, por ejemplo, vamos a empezar con el tema 8, con el 16 y tal, y estamos creando una estructura de todos los temas y quiero que la veáis muy clara y para eso pues os la estoy trabajando, pero quiero que vosotros hagáis también este trabajo, que visualicéis. Entonces, el crear, analizar, lógicamente es, oye, voy a analizar qué es lo que suelen preguntar, cómo lo están preguntando, para ya tener una idea clara más o menos y crear una estructura lógica del tema. Se puede crear una estructura de todo, ¿vale? Una estructura, quiero decir que si un tema pues tiene 50 páginas, así de primeras, pues lo estás viendo como de forma muy plana. Esto es como si vamos andando por las calles de una ciudad y no sabemos hacia dónde van cada una de las calles, no tenemos una visión. Ahí está esa vista que quiero que vayáis adquiriendo de halcón, ¿no? Es decir, que miréis desde arriba toda la información y que desde arriba podáis
visualizar todo de una forma mucho más sencilla. Por eso, al final, pues veremos, este es el tema, ¿no? Este circulito, y se divide en X partes. Vale, esta es la parte principal, esta y esta. E incluso de esta, que habrá ramificaciones, veremos que habrá algunas partes que desechemos, ¿vale? Porque o sean menos relevantes, o porque no se preguntan, o por lo que sea. E incluso puntos enteros que nos quitaremos de en medio. Pero teniendo esa visión clara, entenderemos cómo se estructura el tema. Y entendiendo cómo se estructura el tema, le podemos incluso buscar una lógica a esa estructura. Es más, cuando veamos la Constitución española, por ejemplo, la Constitución, los temas 2 y 3 del temario es la Constitución española. Vale, pues veremos que la Constitución tiene una estructura. La sabéis seguramente, pero probablemente no la hayáis buscado una lógica. A lo mejor habéis intentado meteros esa información de alguna forma a base de vueltas y vueltas y vueltas y de repasar y repasar. Cuando buscamos una lógica y entendemos esa lógica, ya no se olvida. Y podemos hablar de reglas mnemotécnicas, pero también me preguntabais, ¿pero utilizas muchas reglas mnemotécnicas? Porque hay academias que abusan de las reglas mnemotécnicas. Las reglas mnemotécnicas hay que utilizarlas cuando corresponde, cuando da pie la información a ello, e incluso cada uno se puede buscar sus propias reglas. Esto no va de que todo el temario esté enfocado con reglas mnemotécnicas, porque al final nos creamos una segunda información que tenemos que recordar y que no es práctica. Cuando tenemos poquita información y muy clara, pues nos acordamos de un punto, nos emociona. Y es súper importante que busquemos en cada una de las cosas que hagamos esa emoción, porque es al final cuando vamos a recordar. Y esto puede ser que venga a través de una explicación a través de las clases, o que venga incluso cómo trabajéis vosotros cada uno de los temas, que os emocionéis haciendo un determinado contenido y trabajando un determinado contenido va a ayudar muchísimo a que recordéis después. Seguro que recordáis cosas si os ponéis a pensar cosas que pues bueno, hace tiempo en un determinado lugar, un determinado momento que os emocionó. Las cosas que no os calan probablemente pues no causen ese efecto, ¿no? Entonces, vale, cuando hemos creado esa estructura lógica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí os pongo los puntos 2 y 3, que es no leer y no subrayar de forma simple, ¿vale? Es decir, simplemente no hagas eso, porque lo típico es coger el tema y empezar a leer, empezar a subrayar. Para empezar, ni se lee de forma correcta ni se subraya de forma correcta, porque muchas veces el subrayado es todo. Y dices, sí, porque me sirve, porque al menos estoy haciendo una actividad. Vale, y ahí vamos a ir ahora después, pero realmente, si aprovecháramos el tiempo al máximo y utilizáramos un método como este, en el que estamos utilizando toda nuestra capacidad de atender y de focalizar y de estar extremadamente concentrados en lo que hacemos, es poco útil la lectura y el subrayado, como os estoy diciendo, de forma simple. Y tú me dirás, vale, Antonio, pero es que ¿cómo voy a entender todo? Lógico, ¿no? Lógico, tenemos que leer para entender, pero tú puedes tener esa estructura, puedes ir leyendo, y aquí es donde está la clave, y a la vez que vas leyendo, vas trabajando el contenido, no vas subrayándolo. Podríamos meter ahí un paso, que sería el subrayado útil, en el que, pues bueno, me marco con colores, fechas, datos, no sé qué, ¿vale? Hay un código de colores, que podríamos saltárnoslo si tenemos experiencia, pero bueno, que lo podemos utilizar. ¿Para qué? Para luego trabajar el contenido. Pero no es simplemente hacer esa actividad y ya está, sino que esa actividad la hagas con un porqué, porque después vas a hacer otra mucho más importante, que es la que viene en el punto 4, que es trabajar el contenido. Y aquí, en este momento, es donde está la clave del por qué hacerlo así, ¿vale? Mirad, cuando
Al final no se trata de visualizar unas clases y que en las clases pues ya se me quede todo el contenido, porque se te quedará un porcentaje muy pequeño. En las clases la idea es que te pueda ayudar de cara a entender ciertos aspectos, pero el trabajo al final hay que hacerlo en ese día a día y tenemos que buscar una de las formas que pues, nos ayuden a conseguirlo, ¿no? De la forma más rápida y de la forma, lógicamente, más efectiva. Por tanto, simplemente ver las clases o dar vueltas al temario, vamos a ver, esto es como intentar matar un mosquito a cañonazos. Pues lógicamente, si le tiras es lógico que lo vas a matar. Pero los recursos que estás utilizando, a que son muchísimo mayores de lo que podrías utilizar para matar ese insecto. Pues lógico, ¿no? Es decir, vamos a intentar no sobredimensionar nuestros recursos, nuestros esfuerzos. ¿Y con esto a qué me refiero? Porque muchas academias se empeñan en el típico sistema es vueltas y vueltas y vueltas, claro, o sea, por repetición y por constantes meses y años de ver el mismo contenido, pues te vas a acordar y hacer test. Seguramente me digáis, no, es que en mi academia me han dicho que hagamos muchos test porque así, vale, claro, lógicamente, si ves 200 veces la misma pregunta, pues terminarás recordándola. Pero el tiempo que estás utilizando y los recursos que estás utilizando son realmente efectivos, es lo que hablábamos, ¿no? Pues probablemente no. Tenemos que intentar pensar un trabajo un poquito más certero. Entonces, es ahí donde está el trabajo realmente eficiente. Por tanto, cuando ya tengo la estructura y he empezado a leer, en el momento en el que empiezo a leer, pues por ejemplo, un epígrafe. Dentro de ese epígrafe incluso puedo estructurarlo, puedo buscarle una lógica y ya empiezo a crearme mis propios apuntes. Aquí os he hecho un ejemplo, pues que pueden ser, pero cuidado, la creación de estos apuntes no es que yo me cojo el tema y me cojo un folio en blanco y empiezo a transcribir cual máquina. No, eso no es trabajar los apuntes. Trabajar los apuntes requiere un grado de concentración máximo, ¿vale? Requiere un grado de concentración en el que tú vas a estar súper pendiente de lo que estás haciendo. Y cuando tú estás súper pendiente de lo que estás leyendo, intentando coger las palabras clave, es lo que vas a trasladar a tus apuntes. Vas a coger, mirad, de un párrafo, normalmente, lo veremos en cada uno de los esquemas que os estoy preparando y que veremos en clase, pero de un párrafo que pueden ser, pues, o que puede decir o parecer que puede decir muchísimas cosas, realmente dice algo muy concreto. Y con una palabra clave, me refiero a una palabra, una frase, un concepto, podemos llegar a entenderlo. Entonces, simplemente con un poquito de contexto y con esa palabra remarcarla o con directamente poniendo esa palabra, que es lo que al final nos pueden preguntar en un examen tipo test, va a ser pues mucho más efectivo, ¿no? Que transcribir, que no es la cuestión de transcribir, no es esa la cuestión, es grado de concentración máximo. Y el grado de concentración máximo es importante que lo tengamos en cuenta, que no podemos mantenerlo durante mucho tiempo. Y esto, ya os lo he comentado varias veces, es tanto en las clases como cuando estamos estudiando, no podemos mantener un grado de concentración que supere a lo mejor los 40, 45, 50 minutos. Es más, algunas veces ya os lo comenté, que cuando estamos escuchando, por ejemplo, conferencias y demás, ronda entre 25 y 30 minutos el grado de concentración. Cuando estamos cuando estamos viendo una clase que nos interesa, pueden ser 30, 40 minutos. Más de ahí, cuando estamos viendo clases de 3, de 5, de 6 horas, es una auténtica locura y no es para nada efectivo. Que sí, que dices, ya, pero es que estoy optimizando mi tiempo, no lo pierdo otros días de ir a clase y lo englobo todo en un sábado por la mañana. Pues, sinceramente,
no creo que sea demasiado efectivo. En cualquier caso, estamos hablando de nuestro estudio, ¿no? Las horas que utilicemos, vamos a poner que tenemos 4, 5, 6 horas, las que sean. Vamos a separarlas por bloques de tiempo. Y es un método que seguro que conocéis, que se llama los pomodoros, ¿no? El pomodoro, que es básicamente subdividir el tiempo de estudio pues, en pequeñas partes. ¿Os acordáis de las pequeñas metas que os recomiendo siempre ir fijándose? Pues esto es ir al grado más pequeño de esas metas, que es el tiempo que subdividimos nuestro día de estudio. Pueden ser, vamos a imaginar, 40 minutos. Habrá gente que tiene un grado de concentración. ¿Y por qué hablo del grado de concentración? Y el grado de concentración máximo me refiero a que nosotros estemos con nuestro tema, con nuestros apuntes y nos olvidemos del ordenador, del móvil, de la vecina, de mi prima y de Cristo que pase por allí. ¿Por qué? Porque cualquier interrupción, nuestro cerebro tiene una forma muy particular de funcionar, ¿vale? Entonces, activamos, ahora os voy a poner una imagen, activamos determinadas áreas de nuestro cerebro cuando estamos súper concentrados y cuando estamos intentando memorizar. Entonces, cuando, pues por ejemplo, ese trabajo del 2 y el 3 y tal, cuando estamos simplemente o cuando utilizamos el método de lectura y vueltas y vueltas y vueltas, estamos activando una parte del cerebro muy poco enfocada a lo que es este trabajo que queremos conseguir, que es entender, memorizar y recordar, ¿vale? Entonces, a lo que me venía refiriendo es que tengamos un grado de concentración máxima y fijemos, pues, puede ser que el primer pomodoro es estemos súper bien, estado físico bien, tal, 50 minutos. Y al siguiente sean 30, porque el apartado sea más cortito. Y al siguiente sean 45. No es que fijemos y que ya tenga que ser siempre así, ¿vale? Vamos a ser también un poco inteligentes y no demasiado cuadriculados, porque podemos jugar con todo esto, ¿no? Entonces, el tiempo que estemos, que sea concentración máxima en lo que estamos haciendo, concentrándonos en pasar esos apuntes y exactamente cuáles son esos datos. Y después, pues podemos mirar 5 minutos el móvil o almorzar o lo que sea, ¿vale? Cualquier cosa que quieras hacer en ese momento de descanso, pero que el grado de concentración sea máximo. Entonces, esa es la clave, el trabajar el contenido. Y me diréis, Antonio, entonces, ¿para qué nos das temario extendido, mega resumido, todos los esquemas que nos das y demás? Bueno, pues básicamente también para que veáis que, para empezar, los esquemas son para que veáis esa estructura y los mega resumidos pues también porque si llegáis a enfocarlos de la misma forma, os servirá también, pues está editado de una forma mucho más limpia y tal. Una de las cosas, bueno, es que quiero comentar tantas cosas que me voy, pero una de las cosas que ocurre es que se suele perder mucho tiempo cuando se trabaja este tipo de contenidos. Es decir, se suele hacer que se lee, se subraya, se transcribe en sucio y luego se pasa limpio. ¿Por qué tantos pasos? Vamos a hacernos nuestros apuntes que más o menos estén bien. ¿Os acordáis? Ayer publiqué un artículo que si no os invito a la web para que lo leáis, de, bueno, cómo compaginar vida, trabajo, posición y tal, ¿no? Y una de las cosas que comentaba para perder pues menos tiempo y optimizar también nuestro tiempo es que más vale hecho, ¿vale? Que esté totalmente perfecto con unos colores, tal. La perfección ya la buscaré yo en la edición de nuestros libros, ¿vale? Pero eso no es la cuestión para vosotros. Vosotros no tenéis que hacer el trabajo de editar un libro. Tenéis que vuestros apuntes sepáis cómo están estructurados, por qué ponéis una determinada cosa aquí, por qué la rodeáis con un determinado color y por qué lo ponéis de esa forma. Es el trabajo que tenéis que hacer. Y ahora, esos apuntes os servirán para repasar tanto vuestros apuntes como el mega resumido, ¿vale?
que podemos complementarlo. No es excluyente ni nada, son complementarios. Entonces, eso al final es lo que nos ayudará tanto a memorizar en un momento dado esa información, pero luego a largo plazo también, lógicamente, tenemos que recordarlo y para eso pues están los repasos. Entonces, ¿por qué os digo que esto es así? Pues por lo que os quería comentar, que nuestro cerebro funciona de una determinada forma, tiene un funcionamiento un poco particular en cuanto a que, pues bueno, para empezar, sabemos todos que es muy complejo, que tiene diferentes partes y que estas partes se pueden activar cuando estamos haciendo determinadas tareas, ¿vale? Entonces, podemos diferenciar simplemente la lectura, que es normalmente lo que se hace, es lo menos duro en cuanto a una capacidad. Puedes estar leyendo horas sin ningún tipo de problema, pero claro, cuando estás leyendo, y esto yo quiero representarlo, aparte de aquí las partes que os he puesto, el córtex prefrontal, el parietal y el hipocampo, son las partes del cerebro que se activan cuando tenemos esa concentración máxima y cuando nuestra concentración está orientada hacia el estudio, la memorización y tal, ¿vale? Entonces, a lo que me refiero, vamos a imaginar que nosotros estamos leyendo el tema. Seguro que os ha pasado alguna vez que estáis leyendo un libro o incluso el tema. Hay personas que tienen un grado de por sí que son monotarea, ¿vale? Es decir, que son capaces de estar haciendo una tarea y que esa concentración sea tal que no sea capaz ni de escuchar a quien le está hablando ni de pensar. A mí, por ejemplo, lo que me ocurre es que cuando estoy leyendo, mi cerebro, vamos a imaginar que mi cerebro es este que tenemos aquí, y cuando estoy leyendo está como si dijéramos, a ver si me deja, vale, esto es por esto, vale, vamos a imaginar que se activa ese área del cerebro, en concreto cuando estoy leyendo, pero todas las demás están apagadas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a lo mejor esta de aquí se activa y es un pensamiento de algo que me he dejado sin hacer esta mañana, o de un pensamiento de cosas que tengo que hacer mañana, o mil cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que la situación de lectura, en este caso, no está haciendo que yo utilice el grado, y esto quiero representarlo de esta forma para que lo veáis, está haciendo que no esté utilizando todo el potencial que tengo, ¿no? Sin embargo, cuando estoy con ese grado de concentración máxima, está todo, como si dijéramos, activado. Esto es una representación, que tampoco quiero que me vengáis aquí diciendo que esto no es así o lo que sea. Esto es una representación para que entendamos que cuando tenemos ese grado de concentración máxima, no le vamos a dejar a nuestro cerebro que esté pensando en lo que tengo que hacer mañana, lo que sea. Durante esos 30, 45 o 50 minutos, los que sean, vamos a estar tal concentrados y de tal forma que vamos a estar metidos ahí, nuestro ente, por así decirlo, va a estar totalmente absorbido por esa. Y eso es duro, eso cansa, y eso, pues lógicamente, no podemos mantenerlo durante muchísimas horas al cabo del día. Por eso necesitamos descansos, por eso también necesitamos algunos momentos de la semana también para descansar, para desconectar, y lógicamente es un grado de trabajo, no vamos a decir extremo, pero bueno, que es, ya os digo, es duro, y es como cuando estamos haciendo a lo mejor un psicotécnico que estamos con una concentración máxima, ¿no? Para intentar entender qué me están preguntando, cómo lo resuelvo y cómo, ¿no? Pues algo así. Entonces tenemos que llevarlo al estudio para, pues yo creo que poder aplicarlo de la forma más efectiva.
Y bueno, este es un poco el vídeo que quería hacer para que lo tengáis claro, esta estructura, que tengáis clara pues cómo enfocar, para empezar, cada uno de los temas, no hacer trabajo en balde que nos haga perder tiempo, sino que optimicemos todo nuestro tiempo y que vayamos a trabajar cada uno de los temas para que luego nos sirva de repaso y cuando estemos trabajando cada uno de los temas activemos todo nuestro cerebro y nuestra concentración máxima en lo que estamos haciendo, ¿vale? Así que, pues nada, si tenéis alguna duda, me escribís un comentario. No sé, si tenéis alguna objeción o utilizáis otro método, lo que sea, pues oye, también comentad y bueno, y también podéis ayudar a otros compañeros que probablemente también se pueden conseguir los mismos objetivos con otro camino, pero probablemente ese camino sea más largo y es aquí donde voy, ¿no? Que ese camino queremos acortarlo, no por nada, sino porque probablemente tengáis menos tiempo y queremos conseguir el objetivo cuanto antes, ¿vale? Así que, pues chicos, nada más, un saludo y hasta la próxima clase. Adiós.